Buenos días. Bienvenidos a la Guerra Civil Española en tiempo real. Continuamos con nuestro relato de la segunda semana de enero de 1937. Hoy es 9 de enero y los franquistas han alcanzado su objetivo después de 3 intentos para llegar a la carretera de La Coruña y por lo tanto reforzar su saliente en el sector oeste de Madrid, que como recordemos, tras el fracaso de la ofensiva sobre la capital en noviembre, la toma exclusivamente de la Casa de Campo y la ciudad universitaria hacía este sector vulnerable a ataques desde el oeste y el este por parte de los republicanos. Por lo tanto, desde finales de noviembre hasta primeros de enero hubo 3 ofensivas. La primera falló completamente, la segunda fracasó en parte debido a la presencia constante de la niebla a mediados de diciembre, por eso se la denominó Batalla de la Niebla. Aunque hubo ligeros avances, se tomaron 2 poblaciones del oeste de la provincia de Madrid y esta se desata precisamente esta semana y culmina con éxito, aunque los combates no cesarán hasta la semana siguiente. El día 3 de enero, el general Orgaz, que ha sustituido a Varela al frente de la división reforzada de Madrid, ataca con 15.000 hombres divididos en 5 brigadas o unidades equivalentes a brigada, de unos 3.000 hombres cada una. La de Irureta-Goyena, situada en Villanueva de la Cañada, las de Barrón y Asensio Cabanillas en Villaviciosa de Odón, la de Sáenz de Buruaga en Boadilla del Monte y la de García Escámez en Retamares, de oeste a este. Estos 15.000 soldados cuentan con el apoyo de 5 compañías de carros alemanes Panzer I y 28 baterías de artillería. El sector que atacan está defendido por 3 brigadas mixtas, que forman parte de la división de Juan Modesto, ahora que el cuerpo de ejército de Madrid se ha dividido en varias divisiones. Concretamente, las 5 brigadas, llamémoslas así, franquistas, atacan a las 3 brigadas mixtas 35, 38 y 39, por lo que cuentan con una superioridad numérica que les permite realizar avances tácticos. El primer día de la ofensiva, Irureta-Goyena ocupa Villafranca del Castillo tras derrotar a la 35 Brigada Mixta de Barceló. Al día siguiente, la brigada de Barrón llega a la importante población de Las Rozas, por donde pasa el ferrocarril de Madrid al Escorial. Y simultáneamente, García Escámez y Sáenz de Buruaga atacan la importante localidad de Pozuelo de Alarcón, enfrentándose a la 38 Brigada Mixta. De momento, Pozuelo resiste, que es una de las localidades claves situadas al sur de la carretera de La Coruña, y ante el éxito inicial de la ofensiva franquista, el alto mando republicano solicita la intervención de la 11 Brigada Internacional, que tiene que dividir sus tropas entre 2 batallones que se dirigirán a Pozuelo y otro que se dirigirá a Las Rozas. El 5 de enero intervienen los tanques, los carros de combate alemanes, y consiguen romper el frente republicano. Los asesores alemanes son así participantes y testigos del éxito de una maniobra que se utilizará ampliamente en la Segunda Guerra Mundial, conocida como Blitzkrieg o Guerra Relámpago. La idea es que los tanques dirijan el asalto y con apoyo aéreo, aunque desconozco si las condiciones climatológicas de este día permitieron la intervención de la aviación, y mientras los blindados rodean rápidamente a las fuerzas enemigas, la infantería aplastará estos núcleos de resistencia.
de manera que el día 5 de enero se consigue llegar a la propia carretera de La Coruña, en Las Rozas, donde ya se había cortado ayer la línea del ferrocarril, y también en Pozuelo de Alarcón, aunque de momento esta localidad queda rodeada y no se rinde. Hay que recordar que la carretera de La Coruña, aunque más allá de Las Rozas seguía en manos republicanas, a la altura de la provincia de Segovia volvía a estar en manos franquistas. Por lo tanto, aquí lo relevante no es cortar las comunicaciones de dicha carretera, sino que el frente se amplíe hasta dicha carretera, por lo menos en una anchura suficiente para evitar un ataque de flanqueo por parte de los republicanos al oeste de Madrid. Pozuelo este día, ante el nuevo éxito de los franquistas, los republicanos envían a otra fuerza de élite al sector de Pozuelo, que es la primera brigada mixta basada en el quinto regimiento del coronel Lister. Sin embargo, Lister no puede evitar que el 7 de enero caiga Pozuelo de Alarcón y los franquistas consigan así enlazar a las tropas que combaten en la carretera de La Coruña con las que están en la casa de campo desde el mes de noviembre. Concretamente, el 7 de enero, además de Pozuelo, los franquistas entran en Aravaca y de esta manera consiguen un frente de 10 kilómetros de anchura por toda la carretera de La Coruña y consideran logrado su objetivo. La batalla, como he comentado, no termina aquí porque los republicanos intentarán a lo largo de la semana siguiente recuperar este terreno perdido, y de todas maneras el hecho de ampliar el frente en este sector no les evitará ataques republicanos en el futuro. De hecho, será aquí donde dentro de 6 meses los republicanos lanzarán su sorpresiva ofensiva sobre Brunete. Pero a fecha de hoy, 9 de enero, los franquistas, después de 2 meses de combates, han logrado su objetivo táctico en el oeste de Madrid. Por lo demás, no ha habido acontecimientos militares de relevancia en el resto de España, pero sí de otro tipo. En la zona republicana, aunque ya dije que no es objeto continuo de análisis en esta serie, se produce otro importante crimen de guerra. El 4 de enero de 1937, Bilbao sufre otro bombardeo aéreo equivalente al del 25 de septiembre, y la reacción de milicianos que se encontraban de permiso, miembros del batallón anarquista Malatesta, y de otros habitantes de Bilbao, es asaltar las cárceles bilbaínas y los conventos habilitados como prisiones donde habían encerrado a los presos políticos. Ya digo que esto es un suceso bastante habitual que también se ha dado en otras ciudades de España desde que empezó la aviación a utilizarse contra la población civil, o al menos contra núcleos urbanos donde la mayoría de las víctimas son civiles. Vengarse en los presos políticos que se encontraban allí. De hecho, no es la primera vez que esto ocurre en Bilbao, porque tras el bombardeo del 25 de septiembre, varios milicianos, incluso marineros del acorazado Jaime I, que entonces estaba anclado en Bilbao, asaltaron los barcos prisión de la Ría, Cabo Quilates y Altuna Mendi, asesinando a varias docenas de presos. Y de hecho, apenas una semana antes de estos sucesos de Bilbao habían tenido lugar otros muy similares en Santander, el 27 de diciembre, cuando tras un bombardeo la población, naturalmente esto se hace con la participación de milicias o combatientes, ya que la población civil no combatiente no tenía normalmente armas para cometer tantos asesinatos o para forzar el acceso a las prisiones. En este caso, en Santander, los simpatizantes de la República que buscaban represalia por el bombardeo asesinaron a cerca de 200 personas en el buque prisión Alfonso Pérez.
y en el caso al que me estoy refiriendo de esta semana, que es el de Bilbao, los muertos fueron 225, la mitad de ellos en el convento de los Ángeles Custodios. Tras varias horas de masacre, la matanza fue detenida por una sección de la Policía Autónoma Vasca que se había creado tras aprobarse el estatuto, la Ertzaintza, escrita con ñ, no es como Ertzaintza, que se escribe hoy. Esta sección de la Ertzaintza, procedente de Las Arenas, y la llegada de 3 consejeros del gobierno vasco puso fin a la masacre. De hecho, el intento inicial de enviar un batallón de milicianos el batallón Asturias de la UGT solo consiguió aumentar la masacre, ya que muchos milicianos del batallón Asturias se unieron a los anarquistas del Malatesta en cometer los linchamientos. Hay un libro de Echeandía, La persecución roja en el País Vasco, que recoge testimonio de estas atrocidades. Y también existe un testimonio de Picaza, que era uno de los mandos de la Ertzaintza, que llegó a las prisiones el 4 de enero, de los que citaré ambos, porque los dos hablan de la misma escena. En el caso de Echeandía cita a otro compañero de prisión, que era José Luis Goyoaga, que más tarde sería presidente de la Diputación de Vizcaya. Pues según contaba Goyoaga, que estuvo en Los Ángeles Custodios, se habían producido masacres, es decir, los milicianos sacaban a los presos de 5 en 5 para fusilarlos en el patio del convento, y cuando le habían sacado a él junto a otras 4 personas, no faltaba ya nada para nuestro tránsito de esta vida a la eternidad, cuando de pronto llegaron presurosos y casi jadeantes unos hombres de la policía motorizada, y detrás de ellos Astigarrabía y Monzón. Astigarrabía era miembro del PSOE, era consejero de Obras Públicas, y Telesforo Monzón era el consejero de Gobernación. Entre estos hombres de la policía motorizada, es decir, la sección motorizada de la Ertzaintza, se encontraba Picaza, que participaría que prestaría su testimonio en un libro posterior sobre la historia de la policía autónoma en el País Vasco. Pues comentando cómo había llegado al convento, nuestra entrada fue una visión dantesca. Frente a nosotros había un montón apiñado de desgraciados asesinados, sin más ley que la del bandolerismo. Entre este montón, 5 supervivientes, entre los cuales reconocí a Goyoaga, esperaban su turno con sus manos en cruz. Frente a este cuadro, un pelotón arrodillado y otro de pie, que componían el grupo de verdugos. Estos sucesos de las cárceles, así como muchos otros del País Vasco en guerra, del País Vasco republicano en guerra, están extraídos del libro República y Guerra Civil en Euskadi de José Luis de la Granja Sainz. Pasando ahora a la España franquista, entre el 6 y el 9 de enero de 1937 se celebró en Salamanca el primer Congreso Nacional de la sección femenina de Falange. Este partido fascista había creado una sección femenina a imitación de principalmente la Alemania nazi en junio de 1934. Las labores de las mujeres eran más de apoyo, propaganda, recaudación de fondos. No participaban en las acciones violentas y tampoco en los órganos de dirección. Es decir, el fascismo, tanto en Alemania como en España, había, concedido a la mujer un papel político que, salvo el comunismo, otros partidos eran más reacios a otorgar. Lo que ocurre es que sí, aquí las mujeres tenían un papel subordinado, pero presente. La sección femenina la dirigía Pilar Primo de Rivera, hermana de José Antonio,
que de hecho ahora que José Antonio y Fernando Primo de Rivera habían muerto, es decir, recordemos que José Antonio fue fusilado, ejecutado el 20 de noviembre y Fernando Primo de Rivera asesinado también en el asalto a una prisión, el de la cárcel Modelo, el 22 de agosto, y el otro hermano, Miguel, estaba preso en Alicante, ya que había logrado no ser condenado a muerte. Pero la única persona que estaba en territorio franquista de la familia era Pilar, que fue un poco la sucesora moral de la familia, aunque ya el partido estaba en manos de Edilla y a su vez el partido estaba supeditado a Franco, aunque legalmente seguía existiendo como partido distinto. Pues en este Congreso Nacional de la sección femenina lo más destacado es que se creó una sección infantil, a imitación de los Pelayos, estos sí eran masculinos, que eran las agrupaciones infantiles carlistas. Esto también sucedía en otros partidos que tenían juventudes, otros partidos radicales, tanto de izquierda como de derecha en toda Europa, que tenían, por ejemplo, los pioneros soviéticos, tenían organizaciones ya no solo juveniles sino infantiles. En el caso de Falange, las niñas que formaban parte del partido entre los 8 y los 14 años se denominaban flechas. Como más tarde se verá, al producirse la unificación de Falange con el carlismo, los pelayos carlistas se unen a las flechas falangistas, de ahí la revista infantil muy célebre en la posguerra, Flechas y Pelayos, que cada una tenía su propia revista infantil y esto naturalmente lo que significa es un adoctrinamiento de la población desde la infancia, con la idea de que luego sea más sencillo captarlos para el partido oficial. Y ya pasando a las noticias internacionales, el día 6 de enero se reunió el Congreso de los Estados Unidos, el Congreso Legislativo, concretamente el número 75 desde la independencia del país, tras las elecciones del 3 de noviembre, en la que no solo se había renovado toda la Cámara de Representantes, sino también un tercio del Senado, y se había reelegido al demócrata Franklin Delano Roosevelt como presidente de los Estados Unidos. El éxito de los demócratas en estas elecciones fue arrollador, de manera que había 334 representantes demócratas, solo 88 republicanos y 13 de otros partidos, de los cuales el más destacado era el agrario laborista con sede en Minnesota. En cuanto al Senado, que solo se había renovado parcialmente, también la mayoría demócrata era notable, 75 senadores demócratas frente a 17 republicanos y 4 de otros partidos. Lo importante aquí con respecto a la Guerra de España es que casi lo primero que va a hacer el Congreso, el día 6 de enero, es aprobar una propuesta del presidente Roosevelt, ya que el 28 de diciembre un empresario de origen lituano pero nacionalizado estadounidense y que según Hugh Thomas trabajaba para la URSS, que es Robert Hughes, dirigía una empresa de material aeronáutico que había hecho un jugoso contrato de venta con la España republicana y de hecho ya había embarcado parte de las piezas para mandarlas a España. Había logrado y obtenido licencia del gobierno de Estados Unidos para vender este material de guerra, porque legalmente, o sea, según el acta de la ley, perdón, es típico llamar acta mal traducido al término inglés act, que significa ley, de manera que la Neutrality Act es en realidad la ley de neutralidad aprobada en 1935 por el Congreso de los Estados Unidos, que prohibía vender armamento a países que estaban en guerra. Claro, la situación era que si lo de España era una guerra o era una simple rebelión interna. Debido a la participación internacional no reconocida y a la prolongación del conflicto y a que había dos gobiernos, aunque Estados Unidos solo reconocía el de la República, la política de Roosevelt era de momento de aislacionismo, aunque más tarde en la Segunda Guerra Mundial cambiaría esto. Entonces recomendaba a los empresarios norteamericanos que no vendieran nada a ninguno de los bandos, nada de material de guerra.
El petróleo, de hecho, se vendió sin problemas a Franco y a la República. El, Ante este caso de que se había hecho una importante venta de material de guerra aeronáutico, el Congreso aprobó la propuesta de Roosevelt. Más bien Roosevelt ordenó a un senador y a un representante para que presentaran el proyecto de ley de que no se vendiera material de guerra a España mientras durase la situación de conflicto allí. Y como he dicho, pues bueno, no lo he dicho, pero era lógico porque al ser tan abrumadora la mayoría de diputados, bueno, de congresistas y senadores del partido del presidente, pues el resultado de la votación fue en el Senado 81 votos a favor, ninguno en contra. Y en el Congreso 406 votos a favor y uno en contra. Este uno era John Bernard, representante por Minnesota del Partido Agrario Laborista, que era un partido que tuvo cierta importancia en los estados de Minnesota y Nueva York a principios del siglo XX, que llegó incluso a presentar algún candidato a la presidencia y que era el equivalente aproximadamente a la socialdemocracia europea, es decir, estaba más a la izquierda que el Partido Demócrata. Concretamente, en su discurso, John Bernard, el congresista, dijo que aprobar esa ley suponía arrebatar a la España democrática sus legítimos derechos internacionales en el momento en que estaba siendo asaltada por las hordas fascistas. La empresa de Hughes había ya vendido material de guerra a la Unión Soviética, por eso tal vez las sospechas de Hugh Thomas, y de hecho el Partido Agrario Laborista era comprensivo con los movimientos de izquierda europeos y sindicales, aunque debido a los estados de origen se centraba más en el apoyo al pequeño o mediano campesino. Pero aquí era claramente favorecedor de la intervención, al menos económica, a favor de la República. Por lo tanto, rechaza la venta al contrario, está en contra de prohibir la venta de material de guerra a la España republicana. No sirvió de nada, naturalmente. Mientras tanto, entre el 5 y el 7 de enero, bueno, para ser exactos, entre el 27 de diciembre, que ya lo había hecho la Unión Soviética, el 5 de enero, que lo hizo Portugal, y el 7 de enero, que lo hicieron Italia y Alemania, estos países aprobaron la propuesta británica de control de fronteras para evitar el envío de voluntarios o supuestos voluntarios extranjeros a la Guerra Civil Española. Naturalmente, el plan será lento de aplicar y Alemania, Italia, Portugal y la URSS no tienen ninguna intención de cumplirlo, pero no pueden decir públicamente en este momento que están en contra del intervencionismo. Entonces se da luz verde al plan británico. Por último, es decir, sin embargo, hay una crisis entre Francia y Alemania debido a la presencia detectada de 300 soldados alemanes en el Marruecos español, lo cual violaba el tratado el tratado firmado en Algeciras, que luego de hecho daría problemas en vísperas de la Primera Guerra Mundial, cuando barcos alemanes se situaron en el puerto marroquí de Agadir. Es decir, teóricamente los potencias que no fueran España o Francia podían enviar tropas o barcos de guerra a Marruecos, que era un protectorado exclusivamente español o francés. Entonces la llegada de esos 300 soldados provocaron las protestas francesas, que de hecho reforzaron su presencia militar en Marruecos. El 8 de enero, sin embargo, la crisis se resolvió porque el embajador alemán en Burgos, von Faupel, dijo que tales soldados se encontraban no en el protectorado sino en Melilla, que como ciudad española que era y es, no formaba parte del protectorado marroquí. Sin embargo, el comisario español en Marruecos, Beigbeder, sí reconoció que los soldados alemanes habían pasado por territorio marroquí camino de Melilla. No obstante, la crisis se resolvió en 24 horas porque Francia no estaba deseosa
de enfrentarse con los alemanes, como hemos visto, por el tema de España. Esta segunda semana de enero del 37, por lo tanto, ha sido breve en acontecimientos, pero importante en lo que respecta a la situación militar en Madrid, con un triunfo lento pero eficaz, aunque la batalla no ha terminado, de los franquistas en Madrid, y también un triunfo diplomático al prohibir el Congreso de Estados Unidos la venta de material de guerra a España. Continuaremos con ello la próxima semana, así que muchas gracias por escucharme y hasta pronto.